Dios les bendiga, hermanos y amigos, jóvenes de la zona 2 del distrito número 3. Es un gusto estar con ustedes esta tarde para desarrollar la célula juvenil a través de Bajo la Dirección del Espíritu Santo, la página oficial de nuestra zona, a través de la cual pues vamos a tratar de atender a cada uno de los jóvenes que por causa de las restricciones que tenemos, pues no nos podemos congregar libremente. No pueden asistir a las diferentes células de una manera presencial, pero vamos a hacerlo virtual y esta tarde tenemos como invitados al representante de jóvenes de la zona 2 del distrito 3, al hermano Marco Tulio Gil. Bienvenido, hermano Marco Tulio, es un gusto tenerle con nosotros. Gracias, hermano Pastor Juan Diego. Saludos a todos los que nos están escuchando. Dios me los bendiga y espero nos gocemos juntos en este momento. Quédense con nosotros. Amén. Amén. Bienvenido, hermano. También tenemos a uno de los encargados de los dos grupos de la zona, el hermano Franklin Espinosa, y también a su esposa Wendy Espinosa. Para nosotros es un honor, un privilegio que haya aceptado el reto de estar con nosotros para discutir esta tarde esta enseñanza muy especial. Bienvenido, hermano Franklin. Bueno, Dios le bendiga, pastor, hermano Marco, y jóvenes y hermanas pues que nos sintonizan a esta hora. Es un privilegio de parte de Dios, ¿verdad?, que podamos estar una vez más activos, ¿verdad?, ya que hemos pasado una situación tanto atípica, digámoslo así, pero Dios en su misericordia pues aquí nos tiene y como siempre listos para lo que Dios nos llame y en lo que Él nos permita hacer, obviamente dentro de su obra y bajo sus voluntad, ¿verdad? Amén. Amén. Hermana Wendy Cárcamo, bienvenida, esposa hermano Franklin. Amén. El Señor les bendiga a todos, a los que en este momento nos sintonizan. Para mí es un privilegio, un gusto, ¿verdad?, estar compartiendo esta tarde con ustedes este tema que vamos a desarrollar con la ayuda del Señor. Y pues abramos nuestro corazón, ¿verdad?, para aprender esta tarde más de lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. Amén. 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 Bienvenidos, hermanos y amigos. Les hacemos la invitación también para que compartan con su familia, con sus amigos esta transmisión a través de Bajo la Dirección del Espíritu Santo en la fanpage de Facebook y a través del canal de YouTube Influenciando Vida. Bienvenidos. Vamos a orar esta tarde para agradecer al Señor el que nos conceda estar a través de estos medios, adorándole y dispuesto nuestro corazón a recibir de su palabra. Oramos, Padre, que estás en los cielos. Esta tarde nos acercamos delante de tu presencia para agradecer tu misericordia, agradecer la oportunidad que tú nos concedes de acercarnos a la vida de muchas personas a través de estos medios que tú has provisto. Desde ya suplicamos que tu presencia, tu Espíritu Santo pueda acompañarnos de principio a fin, que pueda usar nuestras vidas, usar nuestros labios para bendición de las personas que se unirán con nosotros, de esa juventud tan necesitada de nuestro Dios, tan necesitada de la presencia de Dios. Espíritu Santo, visítales, consuélales, fortaléceles y ayúdales en medio de esta situación que estamos viviendo. Gracias por permitirles estar con nosotros y quédate en medio nuestro de principio a fin. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo agradecemos. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Hay un aspecto dentro del estudio de la palabra de Dios, que es el que vamos a abordar esta tarde, y pues como es la primera ocasión que vamos a estar transmitiendo la célula este día para muchas personas, no solamente para la zona 2, distrito 3, sino para muchos que quizás se van a conectar, ya que será el único medio a través del cual vamos a desarrollar este estudio. Pero
Este estudio que hoy vamos a hablar está basado en el libro de Ruth, capítulo número 1, verso 1 al 22. Ese es el texto de la Biblia que vamos a usar para desarrollar el estudio que hoy tenemos para nuestra vida. Elimelech pierde el rumbo de su familia. Ese sería el tema a desarrollar. Es un tema bastante interesante que tiene que ver con un hombre que se llama Elimelech y su familia. Y lo vamos a enfocar en una verdad que son las consecuencias fatales de tomar una decisión equivocada de partir hacia una tierra extranjera. Quisiera preguntarles, hermano Marco, hermano Franklin, hermana Wendy, las decisiones que tomamos, porque cada día de nuestra vida estamos tomando decisiones, y también a la juventud que nos está sintonizando, las decisiones que tomamos cambiarán nuestras vidas. ¿Qué piensa usted, hermano Marco? Sí, definitivamente cada decisión, buena o mala, marcará el rumbo de nuestra vida. Y en la etapa de la juventud es esencial tener la mejor discernimiento, la mejor sabiduría, el mejor consejo para tomar una decisión, porque una decisión hoy está sembrando los cimientos de tu vida futura adulta o de madurez. Así que por supuesto, hermano, cambiaría nuestras vidas, ¿verdad? De una manera total. Y quizás en el caso de los jóvenes, hermano Franklin, ¿cree usted que será necesario que ellos aprendan de las decisiones o el ejemplo de las demás personas, especialmente también de los padres? Porque creo que el primer ejemplo que tenemos en nuestro hogar es el ejemplo de nuestros padres, las decisiones que ellos toman. ¿Será necesario que la juventud aprenda del ejemplo de los demás? Bueno, yo considero, pastor, de que algo que debería de estar en nuestra vida como jóvenes es precisamente eso: ver a nuestro alrededor las consecuencias de la vida de cada persona en base a las decisiones que éstas toman en cada área de su vida, y de ahí, obviamente, ¿verdad?, aprender y sacar, como la misma palabra de Dios dice, ¿verdad?, sacar lo bueno, desechar lo malo, porque también se pueden tomar buenas decisiones, ¿verdad? Entonces, yo considero de que sí, hermano, es el ejemplo que otras personas nos pueden dar en su ejemplo de vida, valga la redundancia, nos puede ser de mucho beneficio a nosotros para tomar ese mismo ejemplo y poder adoptar las conductas buenas y decisiones buenas para nuestra vida, sí, ya sabiendo de que obviamente nos van a traer consecuencias buenas. Y de igual manera, ¿verdad?, también si llegamos a tomar una mala decisión aún teniendo un mal ejemplo, a sabiendas estamos que vamos a cosechar una consecuencia mala, y no solo para nuestras vidas, sino que para aquellos también que nos rodean. O sea que los padres no es que sea solo deseo de molestar en la vida de los jóvenes, o en la vida de sus hijos, más bien dicho, porque los padres ya pasaron por la etapa de ser jóvenes, y tal vez en nuestro caso y en la mayoría de nosotros, en nuestra cultura, como que nunca aprendemos de los consejos y el ejemplo de los demás, sino por experiencia propia. Entonces, creo que los padres nunca van a desear un mal para nosotros. Entonces, hermana Wendy, para no sufrir con seguir y andar, para que nuestro futuro sea mejor. Claro que sí. Como ustedes ya lo dijeron, ¿verdad? Si nuestros padres, nuestros mayores, bueno, y de ello, pues nosotros también tenemos que aprender para no pasar lo que ellos vivieron, ¿verdad? Si nuestros padres siempre quieren lo mejor para nosotros, es por ello que nosotros debemos, para poder tener éxito
en nuestra vida, ¿verdad? Y en nuestro futuro, pues porque de las decisiones que tomamos hoy depende nuestro futuro el día de mañana, no solo para nosotros, sino que también pues para nuestra familia, nuestros hijos, ¿verdad? Así de que sí es importante, hermano. Amén. Bueno, creo que este capítulo de Ruth, vemos la aflicción de Noemí, la esposa de Elimelech, como que Elimelech haya tomado esa mala decisión de irse a un país extraño, lo que hizo, lejos de beneficiarlo, fue perder el rumbo de su familia. Y las consecuencias al final, pues, las pagó Noemí, y en este capítulo vemos su aflicción. A través de esta historia vemos cómo Noemí es forzada a emigrar al país de Moab, y esto se dio a causa del hambre que se dio en el país de Israel, que abatió a Israel. Y también, no solamente el hambre influyó en esa situación complicada de Ruth, sino también la mala decisión de su esposo, la mala decisión de Elimelech. Posteriormente vemos el luto de Noemí por la muerte de su esposo, la muerte de sus 2 hijos, y como una buena suegra, ella deseaba el bien para sus nueras, anhelaba el bien para las esposas de sus hijos, y como pobre anciana la vemos regresar a su país de origen. Estas son las 3 áreas en donde vamos a enfocar el estudio de la palabra del Señor. Entonces, las primeras palabras de este capítulo número 1 rechazan la fecha de los acontecimientos que habían ocurrido en la vida de esta mujer. ¿Cuándo fue esto? Y por cierto, este aspecto, esta historia debió de ocurrir al comienzo de dicha época, ya que Booz, el que se casó con Ruth, era hijo de Rahab, la ramera que recibió a los espías cuando Josué llegó a visitarles. Entonces, si esos aspectos, como el caso de la genealogía de Mateo capítulo 1, verso 5, fuera real, pudiéramos decir que la fecha probable de estos tiempos fue el tiempo de Gedeón, porque solo en su tiempo leemos que cirniese sobre Israel el hambre a causa de la invasión de los madianitas, lo cual se detalla en el libro de Jueces, capítulo número 6, versos 3 y 4. Entonces, ahí se enmarca esta historia muy especial de Noemí, una mujer que sufrió a causa de las decisiones, a causa de las malas decisiones de Elimelech, su esposo, al tomar esa decisión de irse hacia el país de Moab. Entonces, hermano Franklin, ¿habrán consecuencias al olvidarnos de la palabra de Dios? Antes que me responda esa pregunta, quiero invitar a mi hermana Wendy que nos lea los primeros versículos de este capítulo, del 1 al 5, para mientras usted medita en la pregunta que le acabo de hacer. Hermana Wendy. Amén. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido.
Amén. Amén. Háblenos, hermano Franklin, las consecuencias de olvidarnos de la palabra de Dios. Amén, hermano. Sí, realmente quisiera comenzar diciendo de que Elimelech significa Dios es rey. Y es algo paradójico porque Elimelech, siendo la cabeza de la familia y siendo que su nombre daba el honor a Dios, diciendo Dios es rey, su mismo nombre, no tomó en cuenta a Dios al tomar esta decisión. Y es que a veces nosotros obramos mal o tomamos decisiones en base a las cosas que estamos pasando en el momento. Y la mayor parte de veces cuando nosotros tomamos decisiones en base a las situaciones que estamos viviendo en un momento específico, siempre nos vamos a equivocar, porque casi nunca meditamos o pedimos la dirección de Dios. Y es bien fácil, amados jóvenes, tomar una decisión equivocada en lo espiritual, y es bien fácil no consultarle a Dios, porque es lo más fácil del mundo. Mas sin embargo, lo más difícil es dejar esa dirección equivocada y volvernos nuevamente al camino correcto. En la porción que hemos leído ahora, vemos como un padre de familia, pretendiendo buscar el bien para su familia, hizo totalmente lo contrario, porque sabemos que cuando tomamos una mala decisión y no tomamos en cuenta al Señor, estas decisiones van a traer consecuencias que a su vez van a traer con ellas mismas sufrimiento para nuestra vida, y no solo para nuestra vida, sino para la vida que nos rodean. Dios les había dicho a ellos que bajo ninguna circunstancia se fueran a vivir a esos países, y específicamente en Deuteronomio el Señor se lo dice a Israel, que jamás vaya a habitar a Moab, porque era una ciudad idólatra en extremo. Mas sin embargo vemos acá que a Elimelech se le olvidó quizás ese precepto del Señor, y desde ahí ya iba mal. Obviamente él fue porque en ese momento estaban pasando con una gran hambruna, y paradójicamente Belén lo que significa casa de pan, pero en ese momento la casa de pan estaba totalmente desolada, no había alimento. Obviamente no se nos dice que si realmente era una escasez total, si era una sequía completa, y si realmente no tenían ni siquiera una miga de pan. Pero en realidad Elimelech se le olvidó consultar a Dios, y simple y sencillamente tomó a su familia y les dijo vámonos. Y a lo mejor quizás no fue tanta la mala decisión de haberse ido de Belén hacia otro lugar, sino al lugar donde acudió, porque bien se pudiera haber ido hacia el otro lado del Jordán, donde estaba la otra media tribu de Manasés, o a otra tribu de Israel, donde pudo encontrar refugio, y a lo mejor al otro lado del río sí había alimento, mientras pasaba esta hambruna donde eran ellos nativos, ¿verdad? Que era en Belén. Pero más sin embargo prefirió irse a donde a lo mejor había abundancia de pan, pero también se le olvidó que aparte de la abundancia de pan, también había abundancia de idolatría. Y por hecho, obviamente, tarde o temprano esa idolatría iba a arruinar la vida de comunión, si es que la tenían con Dios, porque eso es algo bien importante. Uno no toma una mala decisión o no toma en cuenta a Dios cuando uno no tiene comunión con el Señor. Cuando uno tiene comunión con Dios, por más dura que esté pasando alguna situación, uno siempre se va a abocar al Señor. Y es ahí importante, jóvenes, que nosotros debemos de mantener una comunión estrecha con nuestro Dios, con nuestro Señor. Si hay alguien que jamás nos va a dejar, será Él. Y el Espíritu de Dios nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. Lastimosamente, Elimelech se llevó a su esposa y se llevó a sus 2 hijos. Y obviamente las consecuencias fueron tremendas, fueron graves, al punto que más adelante lo vamos a ver, pero según lo que el verso 5 dice, de que hubo un tiempo después que murió Elimelech. Y no solo eso, sino que aún
conllevó esto mucho más sufrimiento, aquella decisión que él había tomado, porque también murieron sus 2 hijos, Maglón y Quilión. Y para una mujer esto era lo más terrible que le pudiera haber pasado, porque la mujer en aquel entonces, en el contexto histórico en el que nos encontramos en este momento, no tenía ni voz ni voto, y toda la herencia, todo lo que un hombre podía llegar a tener en la vida era basado en el hombre, en la figura paterna de una familia, no en la mujer. Cuando una mujer quedaba desamparada y no tenía hombre o esposo o padre, lo que hacían, la desterraban completamente, le quitaban la herencia de los padres o de los esposos y la dejaban literalmente en la calle. Entonces vemos acá el cuadro, que cómo salió Elimelech tomando una mala decisión desde un principio, sabiendo que Dios le había dicho que no habitara en los campos de Moab, mas sin embargo se fue, se llevó a su familia, su esposa y sus 2 hijos, y vemos que poco tiempo después esta mala decisión no solo lo alcanzó a él las consecuencias graves, sino que también a la esposa, de tal manera que murieron sus 2 hijos y esta mujer quedó totalmente desamparada. Entonces, a la pregunta de las consecuencias, sí, hermano, siempre hay consecuencias graves y aún gravísimas muchas veces cuando no tomamos en cuenta. No tanto era que Elimelech se fuera buscando, porque la intención era buena, buscando la palabra de Dios, al irse a habitar a una tierra que Dios les había dicho que no fueran a habitarla. Amén. Pudiendo haber ido hacia otro lugar. El problema es que también era que ya de remate el nombre de los hijos, uno se llamaba enfermizo y el otro se llamaba consumido. O sea que ya desde ahí las situaciones como que iban mal, y aún así Elimelech toma la decisión como cabeza de hogar, desobedeciendo los mandatos de Dios, desobedeciendo la palabra de Dios. Y cuando uno desobedece la palabra de Dios, las cosas no van a ir bien. Lo mismo puede ocurrir en la actualidad con los cristianos. Nuestro país, por ejemplo, Centroamérica, son países muy complicados, donde se padece hambre, donde hay gente muy pobre, y muchas veces toman esa mala decisión de irse de inmigrantes hacia los Estados Unidos sin haberle consultado a Dios. Entonces, solamente la palabra ilegal, pues ya se está dando cuenta uno que las cosas posiblemente no le vayan bien, y muchos han muerto en el camino. Muchos han muerto en el camino y han tenido que sufrir las consecuencias similares a las que Noemí padeció en este momento. Entonces, si avanzamos en el asunto, nosotros debemos reflexionar sobre nuestros errores, los errores que cometemos. Hermano Marcos, después de la lectura de los siguientes versículos de la Biblia, que van desde el versículo 6 hasta el versículo número 18, la lectura más amplia que tenemos, debemos reflexionar sobre nuestros errores. La juventud debe reflexionar sobre los errores que cometen. Hermana Wendy, léanos por favor los siguientes versículos. Amén. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos?
Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que tú vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Amén. Amén. Adelante, hermano Marco. ¿Alguien pudiera decirnos ahí si estamos transmitiendo? Sí, ahí te apareció el botón rojo. Hermano Marcos, ¿debemos reflexionar acerca de nuestros errores? Sí, definitivamente esta lectura refleja que podemos aprender de los errores de otros para no cometer nosotros los mismos. Esta decisión de perder el rumbo de Elimelec, dice que los resultados no se vieron a corto plazo, sino que pasaron 10 años para que se viera todas las consecuencias de las decisiones que se tomaron hace 10 años. Lastimosamente ya no pudo reflexionar sobre el error Elimelec, ni ninguno de sus hijos, sino que ambos murieron allá en tierra de Moab, y por tanto ellos ya no pudieron reflexionar acerca de los errores que cometieron, sino que ahora le tocaba nada más reflexionar a Noemí, a la viuda que había perdido a sus 2 hijos y a su esposa. Y de hecho hay varios elementos de los que uno puede reflexionar de este ejemplo para no cometer los mismos errores. Primero, hasta la propiedad que tenían ellos decidieron ya no tenerla, ¿sí? De manera tal que nunca pensaron que algún día iban a regresar a su casa. Ningún día pensaron de que los tiempos podían cambiar. Esta pandemia está enseñando muchas cosas, muchas verdades a la juventud y a los adultos, que muchas cosas pueden cambiar de forma imprevista. Ruth es el libro en donde estamos que muestra de que Noemí reflexiona seriamente a partir de una verdad. Primero oye que Dios ha visitado a su pueblo. Eso es importante, porque igual uno podría retroceder la decisión que tomó, pero ¿para dónde retrocederla? Porque no basta con solo decir voy a reflexionar del error que cometí, sino cuál va a ser mi acción que voy a tomar. Porque muchos reflexionan en su cama, en sus pensamientos de muchos de sus errores, pero no accionan. Noemí sí reflexiona de que en realidad en los campos de Moab no habitaba ni la presencia de Dios, ni era un pueblo que temía a Dios. Es decir, que tenía todo que perder. Era una forastera en medio de una sociedad pagana, con personas paganas que ni temen ni conocen a Dios. Pero vean qué interesante, en medio de los paganos
es que en los campos de Moab ella oye que Dios ha visitado con pan a su pueblo Israel. Es decir, que Dios siempre nos habla en tiempo y fuera de tiempo. Aún por medio de los paganos, ella oyó de que en los campos de Moab se oía ya, Jehová ha vuelto a visitar a Israel. Y ya hay pan allá. Reflexionó mucho. Ella ya vio que ya estaba vieja, que ya los años no eran los mismos y que todos los recursos con los que salieron de Israel ya no llevaban nada. Literalmente se fue llena, como ella misma dice, y regresa literalmente vacía. Y ella empieza a reflexionar en los campos. Y ahí es lo interesante, porque no importa dónde estés en este momento, las decisiones que hayas tomado, ¿a dónde te han llevado? Quizá a las drogas, quizá a la mal, quizá te han llevado a la prostitución, a la pornografía, quizá te han llevado a toda clase de esclavitud, en todo sentido, espiritualmente. Pero aquí está reflexionando ella cuando oye, y este medio de la célula juvenil es un medio que Dios usa para que podamos reflexionar como Noemí está reflexionando. Y dice, pues ¿a dónde iré? Ya estoy viuda, sin hijos, vieja y pobre. ¿Para dónde debo de ir? Vea qué condición. Este es como le dijo pródigo. Él reflexionó igual. Primero estaba bien en casa de padre, con todos los bienes, nada le faltaba. No le bastó estar bien, sino que tomó la mala decisión de querer ir a probar afuera de la casa de su padre, ir al mundo pagano y probar lo pagano. Vean la decisión que tomó. Desobedeciendo la palabra de Dios, se va a meter a los paganos. Siempre los paganos va a traer las consecuencias a la vida de todo joven y de todo ser humano. Él también va hacia el mundo pagano, ahí se extravía totalmente, y esa decisión por muchos meses, no dice cuánto tiempo, hasta que se acabó lo que tenía para poder disfrutar de los placeres paganos. Entonces él comprendió de que había perdido todo, pero ahí también él reflexionó, y eso es lo importante, que siempre viene el momento de la reflexión, viene el momento en donde puede nuevamente entender el a dónde está. Este estaba comiendo comida de cerdos en el mundo pagano, totalmente plagado de lo malo ya, sin comunión con su padre, ni con sus hermanos, ni con nadie, sino que literalmente solo, porque siempre las malas decisiones te dejan en la soledad. Hay aparentes amigos, pero esos no son amigos. Diríamos en la jerga juvenil, somos cheros, compañeros de viaje, pero no amigos, porque un amigo no desea lo malo para el otro. Entonces, pero ahí también reflexiona. Ahora Noemí reflexiona, lo importante es para dónde toma la decisión. Y ella reflexiona y dice, voy a volverme al Dios de Israel. Voy a volverme de nuevo a los caminos, porque la palabra siempre dice, vuélvete a los caminos antiguos, a las sendas antiguas, de donde has venido. Y entonces su reflexión la lleva a la acción. Y en esa acción, de hecho, aunque se ve, no voy a poder sobrevivir en Israel, pero sí una cosa, en su reflexión entiende que de alguna manera Dios va a tener misericordia, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Él sabe que en Dios siempre va a haber una oportunidad, una esperanza. Y entonces se resuelve, porque lo importante es resolverse. Ya reflexionó y ahora resuelve ir hacia Israel. Pero ¿a qué iba a ir? A no hacer nada. No, reconoce su pecado, reconoce que el Todopoderoso no le ha favorecido, pero ¿por qué va para allá? Porque sabe que el Todopoderoso la puede favorecer. Siempre en Dios hay una esperanza. Dios no es un Dios que viene para quitarnos la esperanza, sino que al contrario, Jesús dijo siempre, el que a mí viene, no le echo fuera. El que me busca, le digo, me halla. Así que, qué bueno por Noemí, porque así todos reflexionamos. Muchas veces yo también he tenido que reflexionar, he tenido que enmendar, porque si no reflexiono puedo perder mi hogar,
puedo perder mi familia, mi trabajo, mi estudio, puedo perder mi salud, puedo perder la libertad en Cristo que tengo si no reflexiono. Así que reflexionemos y de la reflexión reaccionemos hacia el camino correcto, hermano Pastor Juan Diego. Amén. Y qué bueno imagínense el caso de Noemí, tomar una buena decisión. No había perdido el amor por su país y al escuchar que todo estaba bien tomó esa buena decisión de regresar, pero esa decisión también influyó en sus nueras, ¿verdad? Y más en una de ellas, el testimonio que se les dio. Bueno, el caso de esta joven llamada Ruth, iba a ir con Noemí a donde ella quisiera, iba a vivir donde ella viviera, iba a tomar el pueblo que su suegra tomara, que Noemí tomara. Le importaba más tomar al Dios de Noemí, renunciar a todo lo que tenía, a los ídolos, a su nación, al decir tu Dios será mi Dios. Y está dispuesta a ir hacia todos lados. O sea, el tomar malas decisiones influye, pero también tomar buenas decisiones influye en las personas adecuadas que Dios tiene para la vida de las personas que Él quiere elegir. Los versículos finales del verso 19 al 22 dicen: al llegar ambas a Belén, el pueblo se conmovió. ¿Es realmente Noemí?, preguntaban las mujeres, pero ella contestaba: no me llamen Noemí, llámenme Mara. Noemí significa dulce, Mara significa amarga. Pero dice ella: porque el Todopoderoso me ha dado gran amargura. Salí de aquí llena y el Señor me ha devuelto vacía. ¿Por qué habría de llamarme Noemí cuando el Señor me ha vuelto la espalda y me ha enviado tal calamidad? El regreso de ellas a Moab y su llegada a Belén coincidió con el tiempo de la cosecha de la cebada. ¿Por qué es que, hermana Wendy, por qué es que Noemí dice: ya no me llamen placentera? O sea, ya no me llamen Noemí, sino llámenme amarga, o sea, llámenme Mara. ¿Por qué Noemí hizo esa petición, hermana Wendy? Bueno, recordemos, jóvenes, de que sí, nosotros, ¿verdad? Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda y todo, pero también estamos en esta carne, estamos en este cuerpo y también pasamos procesos que nos afectan emocionalmente, sentimentalmente, y dependiendo cómo esté nuestra relación con Dios, ¿verdad? Eso nos puede afectar en gran manera. De hecho, pues Noemí pidió que ya no la llamaran dulce, que ya no la llamaran placentera, sino que la llamaran Mara, que significa amargura, porque como leímos, ella dice que el Señor la puso en amargura, y la verdad que no es fácil perder a un ser querido. Como ya mencionó el hermano Marcos, ella salió con manos llenas, ¿verdad? Ella salió con su esposo, tenía sus hijos, luego sus nueras, estaba prácticamente, digamos, completa, realizada, y de repente perder a su esposo, o sea, perder a un esposo, para los que ya han vivido eso, o a la esposa, ¿verdad? También podría ser, es una pérdida muy dolorosa, ¿verdad? Perder a un hijo, bueno, nosotros hemos perdido a nuestra hija, ya hemos vivido ese dolor grande, y a pesar de que nosotros sabemos que ese ser querido, ¿verdad?, ha partido a la presencia del Señor porque eran cristianos, porque ya tenían a Cristo en su corazón,
hay un proceso de duelo que hay que vivir, que eso no lo vamos a negar, eso no lo vamos a obviar, y es muy natural. Entonces, Noemí no solamente estaba pasando un duelo, sino estaba viviendo el duelo de 3 seres queridos, ¿verdad? Prácticamente ella se sentía triste, se sentía que Dios le había dado la espalda. Podemos llegar a ese punto muchas veces y sentirnos solas cuando todo nos sale mal. Cuando estamos frustrados, a veces nosotros lamentablemente no vemos los errores, no vemos que tal vez nosotros fuimos los que tomamos esas malas decisiones y nos llevaron ahí. Lo que hacemos es, en el proceso, buscar a un culpable, ¿verdad? Y en este caso, pues, Noemí claramente lo dice. Dios me ha puesto en amargura, ¿verdad? El Todopoderoso me ha dado la espalda. Pero era también su parte de ser humano, su parte emocional, ¿verdad? Ese proceso de duelo. Y no solo había perdido los seres queridos, sino que también todo lo material, ¿verdad? Lo que tal vez lo poco que lograron hacer a la tierra donde se habían ido, tuvo que venderlo, quedó allá quizás, y cuando llegó nuevamente a Belén, que Dios, que es bueno y tiene el control de todo, permitió que se diera en un momento en donde ya se estaba la siega de la cebada, ¿verdad? Y pues ellas con eso ya iban a poder pasar el invierno que se acercaba. Entonces, Dios, que es bueno, ¿verdad? Siempre tiene cuidado de nosotros, y podemos notar ahí que si las personas de Belén se conmovieron cuando la vieron, ¿verdad? Y empezaron a preguntarle, bueno, ¿y ella será Noemí? ¿Es esta Noemí? Aquella Noemí que conocieron, quizás una mujer robusta, bonita, rejuvenecida, feliz porque tenía su esposo, sus hijos. Ahora regresa quizás con su rostro triste, con su mirada perdida, quizás en el dolor que tenía. Era quizás hasta irreconocible, ¿verdad? Porque muchas veces los problemas, las enfermedades, las luchas que tenemos nos llevan a eso, ¿verdad? A no sentirle sabor a las cosas, a que nada nos alegre, a que nada nos emocione. De hecho, ella prácticamente eso estaba diciendo, o sea, yo soy amargada, estoy triste, estoy vacía, quizás estoy sola, ¿verdad? Y cuando pasamos un proceso, bueno, acá pues es de pérdida de seres queridos, pero podría también ser el desempleo, podría ser tal vez, bueno, en esta época ahora está muy de moda el bullying, ¿verdad? Hay muchos jóvenes que hasta la vida se han quitado por ser acosados, porque los molestan en sus centros de estudio, donde viven, etcétera. Entonces, todo eso nos puede llevar a una depresión profunda cuando no dependemos del Señor, cuando no escudriñamos la palabra, cuando quizás en el momento de la tribulación, ¿verdad? El mismo dolor nos ciega y nos cerramos, porque Dios está ahí, nunca nos ha dejado solos, jamás. Dios siempre está pendiente de nosotros. A veces somos nosotros los que nos alejamos. Dios siempre está ahí para atendernos. Y de hecho, pues los que vivían en Belén, ¿verdad? Se conmocionaron tanto al ver la situación de ellas y se han de ver acercado para apoyarles, para preguntarles cómo están, qué necesitan. Dios siempre va a usar a personas como instrumento para bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida, en lo espiritual, que es lo más importante, en estrecharnos la mano, en proveernos quizás el alimento, el vestuario, a veces hasta económicamente nos han ayudado, ¿verdad? Y la aliciente, la ayuda a veces ha venido de donde menos lo esperamos, porque Dios es bueno y tiene el control de todo, aunque a veces no lo comprendamos, ¿verdad? Busquemos el que por qué me está pasando esto, y trajo una cosa a la otra, ¿verdad? Como le pasó a Ruth, no solo fue su esposo, y a veces jóvenes así nos toca, ¿verdad? No hemos salido de una cuando ya estamos en otra y en otra, pero a veces más perdemos el tiempo en preguntar por qué me pasa esto, por qué a mí, o de dónde me vino, ¿verdad? A veces Dios en su soberanía,
en sus designios, ¿verdad?, que son inescrutables, permite que nos pasen cosas que en su momento no podemos entender. Lo que sí tenemos que saber es que Dios tiene el control de todo y que nada nos va a pasar en vano, de que todo esto, siempre y cuando nosotros, ¿verdad?, lleguemos a ese punto donde Ruth reconoció de que sí, Dios la dejó vacía, pero que ese mismo Dios la iba a llenar, que Dios es el que quita, ¿verdad? Recordémonos el caso de Job, que él llegó a un punto que dijo, bueno, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios alabado. Entonces, así mismo Ruth llegó a ese punto, bueno, Dios quita, pero también Dios me puede dar, y a veces Dios nos quita lo bueno para darnos lo mejor. Lo bueno de todo es que en la aflicción, en la adversidad, empecemos a creerle a Dios, a tener esa fe en Dios, ¿verdad? Y que en la tribulación, pues nosotros, como dice Romanos 5:3, ¿verdad?, que la tribulación nos produzca esa paciencia y saber pues que al final todo obrará para bien y Dios pues ha de glorificarse en las situaciones que hemos pasado y nos dará la victoria. Amén. Amén, pastor. Bien, hermana Wendy, gracias. O sea que una aflicción bien llevada, bien canalizada, siempre nos hace bien. Amén. O sea, siempre nos hará bien, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes de eso? O sea, la pandemia que estamos viviendo en la actualidad, si la canalizamos bien, siempre nos hará bien. ¿Qué piensa usted, hermano Marco? Sí, sin lugar a duda, la historia de esta mujer, que igual el ejemplo para lo malo, igual el ejemplo para lo bueno, ¿verdad? La decisión de ella de volver al Dios de Israel, a la tierra donde Dios les había dicho, donde estaba la presencia de Dios, donde estaba la bendición de Dios, donde Dios tenía el control de esa nación, fue la decisión correcta, la elección correcta. Como repito, pudo haber ido para otro lado, pero no, volvió donde iba a ir. Y así como en esta situación de la pandemia, la elección es la clave, bien manejada. Ella la manejó muy bien, ya no tenía quién la iba a acompañar. Hubo una de sus nueras, Ruth, que es a quien está escrito este libro, que ella decide, y desde ahí viene la elección. Hay dos que están tomando la elección correcta, que están decidiendo ir por el camino correcto. Por tanto, sin lugar a dudas, si sabemos manejar nosotros en la situación que nos encontremos y ahora tomamos la elección correcta, sin lugar a duda, nuestro estado postrero totalmente será mejor que el anterior, totalmente, sin lugar a dudar, pastor. Amén. O sea que en la vida, jóvenes, siempre vamos a tomar decisiones, es una vida de decisiones, y de todas y cada una de ellas vamos a tener que aprender, y especialmente de los ejemplos de los demás. Tenemos esa oportunidad de aprender de los ejemplos de los demás, pero reflexionemos también en las decisiones equivocadas que tomemos, ya que la vida de Noemí nos deja una muy valiosa lección, una lección muy especial, donde se nos demuestra que Dios tiene el control de todas las cosas, que a Dios no se le escapa nada de las manos. Todo lo que acontece es el plan perfecto de Dios. Todo lo que acontezca a tu vida es el plan perfecto de Dios. A Dios no se le ha escapado nunca de la mano nada. Muchos en la actualidad están pensando que a Dios se le fue de las manos la pandemia, pero nunca se le escapa nada de su mano. Él siempre tiene el control de todo. La clave es canalizar bien las tribulaciones, los problemas, los errores, las situaciones que estemos viviendo. Y eso lo vamos a hacer cuando aprendamos a confiar en Dios, cuando aprendamos a obedecer su palabra, porque precisamente eso nos va a llevar a una vida mejor, a una vida maravillosa, aún en tiempos de mucha dificultad.
Por lo tanto, yo te invito esta tarde, si tú no tienes la confianza en Dios, si estás pasando por dificultades, hoy es un buen momento para que puedas confiar en el Señor. Hoy es una buena oportunidad para que puedas canalizar tus problemas, tus dificultades, los errores que has cometido, y lo puedas canalizar confiando en la promesa que Dios tiene para ti, de darte una vida nueva, si te arrepientes de tus pecados y recibes a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Quiero invitarte que cierres tus ojos y oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en medio de las angustias, en medio de las malas decisiones, tú estás presente. Y utilizas a través de ellas con tu Espíritu Santo para guiarnos a tomar una mejor decisión, para fortalecer nuestra vida. Ahora, Señor, te suplico por aquellos jóvenes que están pasando dificultades por causa de sus malas decisiones y que no encuentran la solución a esos problemas que causaron sus malas decisiones. Pero ahora, Señor, tú extiendes sus brazos hacia ellos y les invitas a que te reciban como su Señor y Salvador personal. Yo te invito esta tarde que recibas a Jesús, que le abras tu corazón a Cristo, que te dejes guiar por el Espíritu Santo, que camines bajo la dirección del Espíritu Santo, y eso lo vas a lograr si depositas tu confianza en el Dios Todopoderoso, que envió a su Hijo a morir en una cruz para perdón de tus pecados. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Agradezco por tu sacrificio. Te abro mi corazón para que entres a Él y lo limpies de toda maldad. Recíbeme como tu Hijo, Señor. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Joven, amigo, si tú le entregaste tu vida a Jesús, te animo a que leas la Biblia, a que ores, a que sintonices los medios de comunicación de Misión Cristiana de Lin, el canal 27 de televisión, Radio Restauración en el 100.5, Radio Restauración en el 540 AM, y también hay una radio juvenil para ti, la cual se encuentra en el 98.1 del FM. Así que adelante. Te esperamos el próximo sábado juntamente con tus amigos, con tu familia, para que podamos conectarnos y seguir estudiando la palabra de Dios. Se despide mi hermano Marcos, luego hermano Franklin y hermana Wendy. Hermanos, por esta invitación, damos gloria a Dios por este momento, esta reflexión de este día. Así que esperamos, amados jóvenes, que nunca están. Y qué bueno la decisión que has tomado ahora, y si no, tómala pronto, porque Cristo pronto viene. Así que Dios les bendiga y nos vemos el siguiente sábado si Dios nos presta la vida. Dios les bendiga. Amén. Bueno, fue un gusto acompañarles este sábado. Esperamos de que pues la enseñanza haya sido de bendición, y recuerden que Cristo les ama, Cristo les espera, y Él puede cambiar nuestro lamento en baile, ¿verdad? Como dice su palabra, el llanto puede ser toda la noche, pero al amanecer vendrá la alegría del Señor. Que Dios les bendiga. Amén. Sí, ha sido un privilegio el poder pues haber acompañado al pastor, y bueno, tener el privilegio de tener a mi esposa también y compartir este tema sumamente importante. Y es que nosotros jóvenes debemos de tomar y tener la determinación que tuvo Ruth. Al final dice la palabra de Dios de que ella le dijo a su suegra: pues yo no te voy a dejar, porque tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde tú mueras, ahí yo quiero que también moriré, y ahí me van a enterrar. Esa determinación solo la da la gracia, el poder
la llenura y la unción del Espíritu Santo, que es la que debemos de buscar siempre, porque solo con la ayuda del Espíritu Santo y solo bajo la dirección del Espíritu Santo nosotros vamos a poder tomar decisiones correctas, que no solo van a beneficiarnos a nosotros, sino que van a beneficiar también a todos aquellos que estén alrededor de nuestra vida. Ha sido un verdadero privilegio haber estado con ustedes, y si Dios así nos lo permite, nos vemos primero Dios el próximo sábado. Dios los bendiga a todos, hermanos. Amén. Recuerda, joven, no estás solo. A tu lado tienes a tus padres, a hermanos de la iglesia. Nosotros estamos para servirte, pero lo mejor, Jesús quiere tener una relación personal contigo. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga.